Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Renglones luminiscentes. Puentes.ml. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, les doy la bienvenida a un episodio más de Renglones Luminiscentes, pero antes de eso quiero hacerles una pregunta. ¿Saben ustedes cuál es la canción favorita de su mejor amigo o amiga? A la familia se le conoce y tú eres parte de la nuestra. Por eso te invitamos a contestar la breve encuesta Puentes que nos ayudará a saber más de ti para asegurarnos que nuestros contenidos y anunciantes están bien dirigidos. Al contestar esta encuesta nos ayudarás a asociarnos con productos, marcas e ideas que corresponden con tu entorno y valores, completando un círculo que beneficia a todos, público, anunciantes y generadores de contenido. Durante todo el año estaremos cerca de ti preguntándote sobre lo que te inquieta e interesa. Podrás encontrar la encuesta y responderla en puentes.mx/encuesta. Esperamos que puedas ayudarnos a seguir siendo y haciendo puentes. Invitados están a responder esta encuesta y de la misma forma están invitados a este nuevo episodio de Renglones Luminiscentes, en el que hablaré junto con Saraí Campech de la nueva edición de Alfaguara de Peter Pan de James Matthew Barrie, ilustrada en este caso por Juan Gedovius. Juan es autor, es ilustrador y desarrolló las imágenes para ilustrar esta nueva edición de Alfaguara. Un trabajo espectacular. Nos va a contar sobre su carrera, sobre cómo desarrolló estos personajes, sobre cómo los visualizó. Hablaremos, por supuesto, de los Peter Panes en el cine, los buenos y los malos. Vamos a llegar a una conclusión rara, ya lo verán. Entonces los invito a quedarse a disfrutar del episodio, los invito también a contestar la encuesta, los invito a seguir en Cine Garage. Perfecto, ahora sí estamos listos para entrar de lleno a un episodio más de Renglones Luminiscentes. Esta cruza cada vez más extraña, pero por eso me gusta cada vez más, entre cine y literatura. Saraí Campech, mil gracias por estar de nuevo aquí con nosotros y por hacer posible una vez más este programa de tanto éxito en Cine Garage. Este programa que es antropomorfo. Sí, se va a cambiar, es como de Blob, la película esa, ¿no? Va caminando poco a poco porque es quincenal, no va tan rápido como quisiéramos o nos gustara, pero cada vez es diferente y cada vez va absorbiendo más temas, entonces me gusta. Sí, es para no aburrir a nuestros acompañantes. Claro. Y también pues porque esta ciudad nos va ofreciendo cada personaje que de alguna manera está vinculado al tema, ¿no? Lo que dio origen a estos renglones luminiscentes, que es hablar de libros que se han llevado al cine, pero que después vamos encontrando a quienes de alguna manera tienen que ver con estas historias, ¿no? Y que decimos, bueno, ahí está el puente, ahí están los puentes. Pues cuéntanos tú, ¿de dónde salió el puente de hoy? Porque tu WhatsApp así diciéndome, hagamos un programa sobre este libro, fue muy emocionante, o sea, se notaba la emoción detrás de ti. Entonces, cuéntanos la historia y presenta a nuestro invitadazo de hoy. Pues nada, que llegó este libro, es una nueva edición de un clásico de clásicos, Peter Pan, con el que hemos crecido muchos y otros probablemente se estarán encontrando porque son unos pequeñines y lo han hecho. Y cuando lo empecé a hojear, de hecho, en el espacio donde también colaboro, hice como presumí que eran mis regalos de Navidad que habían llegado al árbol de la casa campechana en el noticiero de Canal 11. Saludos hasta allá. Y bueno, al empezar a hojearlo, los compañeros, sobre todo, empezaron a preguntarme así como de, ay, mira, este libro está increíble y préstamelo y tal, y es que mi hija y mi hijo tal. Entonces, ya entrando un poco más en materia, me di cuenta que sí, es justo como Juan Gedovius, que está aquí con nosotros, quien le pone estas imágenes y le da movimiento a la historia. Es esta historia que nos han contado, que hemos visto en la pantalla, pero que quizá no conocemos del todo. Sí, bueno. Bienvenido, Juan. Gracias, encantado de estar por aquí, gracias por la invitación. Y bueno, en realidad es curioso porque es una historia que creemos que nos han contado y ha sido una mentira absoluta. En realidad, no solo no nos la han contado, sino que nos ha llegado toda chueca.
Toda En distorsionada. realidad, toda distorsionada. Entonces, es muy curioso porque todo el mundo ubicamos a Peter Pan, ¿no? El síndrome de Peter Pan, y si Peter Pan y Campanita. No dudamos en nombrarlo, en llevarlo a plática, a cuento. Sin embargo, pues no lo conocemos, no lo conocemos. Para mí fue, de hecho, una sorpresa increíble leerlo. Yo no lo había leído, y es increíble la cantidad de gente que no lo ha leído. Yo confieso que no lo he leído. Es que no, de verdad, son de esas cosas que ahí están y que damos por hechos. Y cuando en realidad comencé a leerlo, dije, esto es otra cosa, es verdaderamente otro espíritu, otra manera, otros personajes, incluso dentro de los mismos que creíamos conocer. Claro, claro. Y creo que por ahí podemos empezar a contar todo lo que este libro, a través de las ilustraciones de Juan, puede entregarle, además de la historia original, porque el libro viene íntegro de James Matthew Barrie. Pues sí, creo que estamos todos en este estudio, los 5 que estamos, los 5 que estamos en este estudio, tenemos como referencia de la historia de Peter Pan a las películas que hemos podido ver, y principalmente a la versión de Disney del 53. Ahora entramos para allá. ¿Cuál es tu relación previa a este libro, Juan? Antes de contarnos tu trayectoria y cómo es que te conviertes en ilustrador y cómo es que te llega este libro, ¿cuál es tu relación previa con Peter Pan? ¿En qué momento, habiendo confesado que yo no lo he leído, tú lo has leído, Saraí? No. ¿Tú, Andy? Tampoco has leído Peter Pan. Monse, ¿has leído Peter Pan? Tú sí, porque trabajas en la editorial. Pero, vale. Sí, pero ese no cuenta. Como nuestra relación es meramente cinematográfica, ¿en qué momento se aparece Peter Pan por primera vez en tu vida? Yo creo que como a todos de cierta generación, a través de la versión del 53 de Walt Disney, ¿no? Después vienen otras precuelas, que es muy curioso porque este libro o este texto nace siendo una obra de teatro, en realidad. En 1904 se convierte en libro hasta 1911. Muy tarde ya. Muy tarde. Y luego hay una primera película, silente, obviamente, en blanco y negro, si mal no recuerdo, en el 24. Ahora te busco el dato, pero es muy probable que sean por esos años. Es en el 24. Entonces ya había una referencia fílmica que poco se conoce, que poco nos llega. Y en realidad es visible, digamos, hasta Walt Disney. Que es curioso porque en realidad muchos de todos estos clásicos realmente los conocemos por Walt Disney. Es muchas veces difícil rastrear el punto anterior a Walt Disney. Sobre todo hay ciertos personajes clásicos que maneja Walt Disney como Maléfica, por ejemplo, que al menos yo nunca he encontrado un referente gráfico anterior a lo que es Walt Disney. Sí en literatura, claro, pero no gráficamente. Entonces, finalmente, que aparte esto lo digo porque yo también tuve que hacer en algún momento una Maléfica por ahí y quise abrevar de mucho más atrás y no encontré. Entonces, bueno, es muy común que la referencia que tengamos de todos estos, que a lo mejor hoy día es, otro Peter Pan, otra Maléfica, pero fueron realmente nuestras primeras referencias de muchas maneras. ¿Y fuiste fan de Peter Pan en algún momento? No, todo lo contrario. Es que esa es otra parte rara de la historia. Todo lo contrario. Al contrario, yo creo que en realidad mi gana de abocarme a este Peter Pan, que yo no conocía, el original, ¿no? Me topé con que era muy distinto a lo que yo conocía y eso me entusiasmó muchísimo para llevarlo digamos, aterrizarlo en estas imágenes que en esta ocasión creo. No me gustaba porque siempre me pareció que era es un texto de época, entonces no es extraño que haya trazos ciertamente machistas o donde claro, hay Wendy es una
una niña un poco más casera, por decirlo así, que en el texto sí es finalmente una niña que le gusta hacer de mamá y que le gusta surcir calcetines, pero Peter Pan jamás es un macho ni vaya, ni siquiera están en edad, aunque nunca mencionan sus edades, de tener como conflictos entre niños y niñas, por ejemplo. O sea, es como, no hay una división. No hay una sus división, no hay un conflicto porque vayan a crecer todavía, aunque, bueno, Peter Pan siempre en el texto odia crecer, odia todo lo que tenga que ver con el mundo mayor, ¿no? E incluso así como cuando se dice que no se cuenta cuando uno dice que no cree en las hadas, se mueren las hadas, pues también hay un hechizo inverso para matar adultos, ¿no? También ahí se los dejo de tarea que se echen un clavado para no digerirlo, para no ¿cómo se llama? Echarlo a perder, ¿no? Pero hay un hechizo similar y que todo el tiempo está haciendo para matar adultos, ¿no? Claro. De alguna manera también. Finalmente no es un niño que no quiere crecer, y cuando los niños perdidos empiezan a crecer los corre, ¿no? También. Pero no hay esta división de ser como el adulto, el adolescente no existe, sí, para empezar, no existe. En ese mundo no existían los adolescentes, creo, ¿no? O sea, los niños se vestían de señores, de niñores, como les digo yo, sí. Hasta que cumplían 16, que ya se vestían como adultos. Digamos, cambiaban los shorts por el pantalón corto por el pantalón largo, sí. Esa era la única división, y ahí es donde yo creo que acercar a los chavos, no sé si sea literatura para niños, creo que así como no se establece la división entre niños y niñas en el mundo de Peter Pan, creo que la literatura, como se hace ahora y como la consumimos ahora, ya tampoco debe tener esa división de literatura infantil y literatura para adultos. Es que bueno, yo creo que nada lo debe de tener, en realidad, porque aparte tendrías que definir para empezar qué es un niño, ¿no? ¿Qué es una niña? ¿A qué edad, a qué estatura, a qué peso dejas de ser un niño, una niña? Pues sí, porque incluso hay algunas especies animales que a cierto peso ya son un adulto, ¿no? Los hipopótamos suceden a cierto peso, llegan a su madurez y ya son un hipopótamo adulto por peso, literalmente. Pero aquí también depende mucho de dónde te pares, de qué parte, a qué parte del planeta pertenezcas, de la educación, del entorno, depende de tantas cosas, ¿no? Aquí en México, como que en qué momento uno deja de ser el futuro de México, ¿no? Sí. ¿En qué momento ya no eres el futuro de México, ya eres otro más? Ya eres el trágico presente. El trágico presente. Entonces, habría que, para empezar, definir eso. Y estas divisiones que se han hecho entre literatura o cualquier tipo de arte o manifestación para niños o para adultos, me parece que ha hecho mucho daño, porque entonces los adultos no quieren leer cosas para niños, entre comillas, porque qué pena, ¿no? Y al revés. Al revés. No, a mí me parece que sí hay referentes vivenciales, definitivamente, que, insisto, van a depender de nuestro background, de lo que hemos vivido, de cómo nos han educado, del lugar donde vivimos. Y bueno, en ese momento creo que sí, hablar de cosas que a lo mejor no te constan o no has vivido o no tienes el referente, pues sí te va a ser más complicado entenderlo. Pero fuera de eso, creo que lo puede leer cualquiera, ¿no? Claro que sí. Es que la riqueza de este título, porque como no está definido, ¿no? O sea, sí, tenemos como el lastre de el encuentro, el primer encuentro que fue Walt Disney, y que dices es una película para niños, entonces es una historia para niños, pero al momento que te entregan esta edición, claro, entonces ya... Yo no se lo doy a un niño. Ya no te queda... Bueno, no, porque te lo va a maltratar. ¿Qué tal que me lo raya? Exacto. ¿Qué tal si quiere terminar de ilustrarlo? Pero es bien sencillo, o sea, ¿a poco hay comida para niños y para adultos? Sí.
No, es una experiencia estética, ¿te gusta o no te gusta? Es como los hipopótamos, en cuanto tienen dientes, ya pueden comer de todo, pues sí, ¿no? Es así, ya tienes tus dientes, órale, llégale, hoy hay filete, ni modo. Exacto, y aquí tenemos aquí en otros lados tenemos la terrible costumbre de no dejar entrar a los niños, por ejemplo, una sala de concierto hasta que tienen 8 años, pues ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Ya no le encuentran el gusto. Pues a lo mejor ya desarrollaron el gusto por otras cosas que... Como el reggaetón. Pues porque es lo que hay. Claro, es lo que oyen, claro. Sea, no es lo que oyen, es lo que está flotando, es lo que creen que les gusta. Pero tampoco estoy muy de acuerdo con eso. No sé, hay esta suerte de privarlos de ciertas cosas porque aparentemente son solo para adultos. Y curiosamente siempre son mucho más atentos, mucho más, digamos, son unos críticos mucho más severos también, ¿no? Y son personas que tienen todo toda la sapiencia fíjate, la sapiencia del no saber, ¿no? Todo la carga de no saber y tener todos los sentidos abiertos para recibir las cosas como son. Como son, sin que te digan, es que te tiene que gustar esto porque esto es lo que oyen los cultos y esto es lo que leen los cultos y estos sabores no debes de conocerlos porque están mal. No, es como el simple y digamos, virgen concepto realmente del gusto por las cosas. Por eso es que has caído al lugar adecuado, porque aquí hemos hecho lo que hemos querido siempre, desde niños. Siempre, de hecho por eso estamos aquí. Ya, ahora entiendo. Por eso estamos aquí. ¿En qué momento Alfaguara decide hacer una nueva edición de Peter Pan? Normalmente, sí es de Alfaguara, ¿verdad? No, okay. Ya os regalo. Normalmente cuando sacan historias así clásicas, viene una película al lado o hay una serie de televisión ahí al lado. O sea, hay un momento en que encaja el proyecto con el mercado. Peter Pan no está de moda, hace años que no se habla de él, por lo menos en los grandes medios. No hay una obra de teatro ni un musical ahora en Broadway. O sea, ¿en qué momento la editorial dice vamos a sacar otra vez Peter Pan? Bueno, la justificación la puedes encontrar de donde sea, ¿no? El año pasado fue 80 aniversario luctuoso de James Matthew Barrie, pero pues son números que generalmente ese tipo de cosas llegan en el centenario, ¿no? Sí. Siempre son acomodables. Sí hubo una película que no tiene nada que ver, la verdad, una precuela bastante rara, que no tiene nada que ver con el espíritu del libro. Y que tiene muchas equivocaciones o inconcordancias con el mismo texto. En realidad, bueno, esto tiene un antecedente. En realidad, esta historia comienza unos años atrás cuando se me acerca Penguin Random House y bajo el sello de Alfaguara me dice, oye, queremos hacer un Principito y queremos que tú lo ilustres, que tú lo lleves a cabo. Entonces, bueno, yo nunca había hecho, en realidad, clásicos. Yo siempre he creído que cuando uno empieza a hacer clásicos es porque ya. Hay que pagar la renta. No, pues es que sí, ya se le acabó la beta. Sí. Porque, bueno, yo estoy muy acostumbrado a hacer mis propios libros o ilustraciones de otros textos o coautorías, etcétera, pero nunca me salgo de la parte creativa. Entonces, nunca te habían dado un autor muerto, digámoslo. No, sí, pero era otra, o sea, no clásicos. Siempre dije, clásicos, pues hay muchos clásicos, por eso son clásicos. O sea, ya todo el mundo los hace, ¿para qué hacerlos de nuevo? Y bueno, en realidad me llevé una sorpresa muy linda. En realidad entendí y me di cuenta que era otra aventura. Era otra aventura. Y más en este tipo de cosas, cuando te encuentras con un texto que ha sido o ha tenido una suerte de teléfono descompuesto y que en realidad te das cuenta que es otro texto. Uh-huh. Entonces, eso le añade muchas cosas. Eso es en este caso particular de Peter Pan, pero en el caso del Principito sí es el mismo texto que todo el mundo conoció, que ese sí lo hemos leído. Que muchísima gente ha leído. Personalmente
aparte tengo una historia particular con El Principito, porque yo lo odiaba, ¿no? Lo odiaba, claro, porque... No estoy solo en el mundo. No, porque pareciera como terrible, así que De no niño, te digo, guste, ahora así. me da igual, de niño lo odiaba yo. A mí me parece, bueno, a mí lo que pasa es que también soy hijo de una generación que hizo mucha resonancia con ese texto. Entonces a mí y a mis hermanos nos metieron el Principito como si fuera aceite de hígado de bacalao en las Sí, mañanas. sí, sí, sí. Y lo último que quieres es Ese tampoco me gusta. pues es así como, porque, o sea, no todos los libros son para todos, no todos los momentos son Claro, para el libro, claro. etcétera. Y una cosa es decir, bueno, a mí me gustó, léelo, y otra vez, lo tienes que leer, y aparte está la película, y aparte no sé qué, y el peor, disco. lo tienes que leer y te tiene que gustar. Sí, por Ay. supuesto. Ay, papá. Entonces, bueno, fue una aventura muy divertida, pero independientemente de lo que sea, de repente dije, oye, no, pues no es lo que yo pensaba, de verdad. Fue una cuestión absolutamente disfrutable. Yo, desde mi trinchera de ignorancia, decía, bueno, pues esto no tiene ningún sentido, y al contrario, me topé con que no solo tiene un sentido, sino tiene otro sentido completamente distinto al que yo podía expresar de otras maneras. Y bueno, un reto enorme siempre, porque justamente cuando hablas de clásicos, pues ya lo hicieron muchísimas personas. Cuando yo hago un libro mío, de autoría propia, pues bueno, es la primera vez que se hace. No hay ningún antecedente. Y eso pasa generalmente con la mayoría o la gran mayoría de los textos que yo ilustro. Uh-huh. En este caso, no. Entonces, creo que ahí está el reto y ahí está la gana. Claro, terminó el ciclo, digamos, del Principito y fue, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿No? ¿Y ahora a dónde nos vamos? Y bueno, para darle un poco, pues, seguimiento al trabajo que habíamos hecho con este primer clásico, pues dijimos, bueno, pues sigamos por ahí. Y así sale Peter Pan. Este Peter Pan. ¿Y tú de dónde vienes, Juan? ¿Cuál es tu trayectoria? Lo digo para la gente que... Normalmente la gente que escucha estos programas le interesa saber cómo es que alguien llega a hacer un proyecto tan interesante y tan importante como este. Hablemos de literatura o de cine, ¿no? Y creo que a los chavos que nos escuchan les vendría muy bien saber cómo alguien a quien le gusta trazar, ilustrar, acaba viviendo de eso. Es curioso porque en realidad es una una suerte de accidente, un buen accidente, digamos, pero en general cuando vamos creciendo, pues queremos ser bombero, policía, lo que papá, lo que mamá, Superman, lo que sea, líder sindical, ya cada vez menos, pero todavía pero hay niños, sí, que tienen esas ilusiones. Hay niños de 40 que todavía quieren ser eso, sí. Pero jamás estás como pensando en ser ilustrador de libros para niños. No. Es como una... No está en la lista de sueños a cumplir, Curiosamente, ¿no? Últimamente, desde un punto de vista un poco snob, sí. Es así como, voy a hacer libros para niños. Curiosamente, yo estudié música, realmente yo estudié música en la Escuela Superior de Música. Entonces también fue una suerte de estar como en el momento, en el lugar. Siempre he hecho como muchas cosas. Me gusta, soy un poco inquietito. Y sí, yo no fui diagnosticado de TDA y de hiperactivismo, porque no se usaba. Pues seguro tendría esas y toda la cantidad de síndromes extraños que ahora les da por catalogar a los pobres niños, y entonces hay que excluirlos, ¿no? Porque en el momento que dicen, es un alumno de inclusión, entonces nada más lo pones en un marco y lo pones ahí, acomodas y lo acomodas entonces, pues, ¿cuál inclusión? Nada más, es un foco rojo para ese escuincle, no le hagas caso. Yo hubiera sido perfectamente un caso de esos. Entonces toda mi vida he querido hacer, bueno, siempre he sido como muy inquieto, entonces siempre he querido hacer muchas cosas, siempre hago muchas cosas. Y paralelo a la música, siempre hice cuestiones manuales, hacía museografía, hacía laudería, y de repente estar como en el momento y en el lugar, y de repente decirme, oye, ¿quieres ser ilustrador? ¿Qué es eso? ¿No? Para empezar, ¿qué es eso? Y fue muy divertido porque
en realidad había un esfuerzo muy valiente, un primer esfuerzo y muy exitoso, por cierto, de la primera vez que se hicieron los libros infantiles desde México, ¿no? Y no es porque antes había que importarlos. No hace tanto de esto, parece que hablamos de la prehistoria, pero había que esperar que alguien viajara a España, Estados Unidos o fuera y trajera libros, porque aquí no había hechos desde acá, específicamente para niños. Y de repente, los 70s, 80s, los libros ilustrados que llegaban eran de la República Checa. Exactamente. Órale. O de España en un lenguaje muy español. Sí. Entonces, era como siempre una suerte muy extraña. Y bueno, hubo este primer intento que lo hizo Fondo de Cultura Económica con una colección que ahora está cumpliendo 26 años ya de justamente de esos primeros inicios, y yo formé parte de esa camarilla que se estaba como inventando el cómo hacer libros desde acá, ¿no? Ver cuáles eran las reglas, si es que tenía que tenerlas, de qué se trataba, cómo se hacía, y lo demás fue error y prueba, porque realmente no había una carrera, no había un diplomado, no había... Hoy día hay diplomados, hay materias que están vinculadas, pero en realidad no más que eso, ¿no? Entonces, pues fue básicamente... Prueba y error. Prueba-error, ¿no? Absolutamente autodidacta, porque pues, en realidad no había quien lo enseñase. Realmente tuve mucha suerte de estar con gente muy talentosa que tuvo la amabilidad y la gentileza de enseñarme y de irme moldeando de alguna manera, ¿no? Porque yo cuando empecé muy chavo en ese punto donde eres suficientemente joven como para que estés, por un lado, sirviendo cafés y corre, ve y dile, eres absolutamente explotable, y en ese punto también aprendes muchísimo. Y en ese punto, de repente, un día alguien me dijo, oiga, maestro Gedovius, queremos que nos venga a dar una plática, y yo volteaba para decir, ¿a quién le hablan? ¿No? Y yo tenía, no sé, 19, 20 años. Y entonces era incluso hasta curioso llegar a ser ponente en alguna mesa, ¿no? Que pasaban por mí al aeropuerto para recogerme, y como que yo me ponía enfrente y siempre era como, no, quítate, estoy esperando a alguien importante, ¿no? Como que tenían que esperar a alguien de una larga barba blanca en frac y con espejuelos, sí, ¿no? Y de preferencia con una chistera. Entonces, bueno, fue como inventarse un poco esto. Uh-huh. Entre tus propios libros y los que has ilustrado, ¿cómo cuántos juntamos? Si es que llevas la cuenta. Más de 70. Ahorita no he hecho, porque siempre hay que hacer como una especie de corte. Sí, la cuestión es que como, si bien los calendarios tienen la gentileza de tener un día de comienzo y de fin, ¿no? Y generalmente cuando nos ceñimos a eso, pues hay un fin de año, hay un digamos, espacios de corte, de caja, etcétera. Yo estoy todo el tiempo haciendo cosas, entonces incluso es curioso porque puedo estar haciendo varios libros al tiempo, o hacer un libro antes que otro, y por tiempos editoriales salir primero otro. Entonces, de repente, se van alterando todos estos números, ¿no? Entonces, ya están hechos, pero pues no han salido. Y se van alterando las editoriales, porque eso de hacer dos al mismo tiempo es decir, a ver, espérame, el tuyo no lo estoy pelando, ¿o cómo le haces? No, bueno, yo todo el tiempo estoy haciendo cosas y me gusta hacer, justamente como te platicaba, como distintas facetas, ¿no? Tengo mi faceta de autor, mi faceta ahora de ¿cómo se llama? De clásicos, de clasicista, no sé cómo llamarlo, de coautor, de ilustrador. Al final también todos en la industria somos pocos y nos conocemos mucho y siempre estamos saltando de un lugar para otro. Entonces también esta cuestión de las etiquetas y eres mi peor enemigo porque eres... No, lo que yo hago, porque siempre estoy
Pues publicando mucho, es hacer estilos distintos para cada editorial, para que no sea una pelea. Claro. Y soy muy claro con eso, es decir, oye, yo estoy haciendo esto y estoy haciendo esto otro, no hay una exclusividad, ¿no? Pero, digamos, en términos de edición, pero sí en términos de estilo, y sí procuro de que mis libros que estén dedicados a cierta sello sean única y exclusivamente de ese corte. Muy bien, Juan. Hablando del estilo y hablando de lo que se ha desarrollado para cada una de las editoriales, y habiendo mencionado a Walt Disney en un principio, ¿qué tanto trabajo cuesta quitarse esa paja de las otras? No esa paja, ese trabajo para otras editoriales y ahora sí, esa paja de Walt Disney para desarrollar las ilustraciones de este nuevo Peter Pan. Bueno, básicamente mi estrategia es la misma que sigo con cualquier libro o con cualquier texto que me llegue a las manos y que tenga que traducir en imágenes. Claro, aquí la diferencia es que generalmente estos ya se hicieron mucho. Exacto. Entonces, bueno, es tan sencillo y tan complicado como imaginar que nunca se hizo. En este caso, ayuda mucho que la historia original sea tan diferente. Entonces, de entrada te da otras pistas que pues te llevan por otro camino, ¿no? Por ahí, cuando estaba haciendo las ilustraciones, algún amigo me decía, bueno, ¿y por qué Peter Pan está vestido de verde? Dice, no, Peter Pan no está vestido de verde, está vestido con hojas. Sí. Pero no está vestido de verde ni tiene una plumita, o sea, no está descrito así para nada. Hay mucha licencia creativa también, y sí me pongo a investigar mucho lo que hay. Nunca llegas a todo lo que hay, obviamente, pero digamos, sí tomo en cuenta lo que hay para no caer en esos puntos. Y lo demás es un poco, creo que desde mi trinchera, desde mi experiencia, desde mis más de 70 publicaciones para atrás, espero haber encontrado un estilo, una manera, un camino que sea muy mío y que pueda plasmarlo en una cosa que es muy de todos. Y que sea un descubrimiento, porque justo lo platicábamos hace unos días sobre esta edición de Peter Pan. Para empezar, la portada, no tenemos a Peter Pan. Exacto. Para empezar. ¿No? O sea, sí te va diciendo, es Peter Pan, pero no es el Peter Pan que tú crees conocer, ¿no? Claro. Muy bien, Juan. Ya quedó claro, no está Peter Pan en la portada, no lo busquen, pero sí están las ilustraciones. Está en la contraportada. Está en la contraportada, eso sí, un Peter Pan muy caribeño. Pues fíjate que no es caribeño, o sea, está lleno, está todo rastoso, pero no es casual, porque en realidad... Ese rastoso, no me sabía el rastoso. Estaba todo rastoso, pero es que en realidad es un segundo Peter Pan. Yo hice un primer Peter Pan muy, muy peinadito. Ajá. Y después de un rato dije, no checaba. No, es que es un escuincle bastante silvestre. Sí. Vive bajo tierra, no es que sea cochino, no es que sea... Pero bueno, es un niño que todo el tiempo está en aventuras y con piratas y matando piratas, claro, y matando indios, y los niños perdidos se visten con pieles de los osos que ellos mismos cazan. No son ningunas peritas en dulces. Entonces yo me imaginé que no tenía ningún caso poner un niño muy bien peinadito. Pues entonces me fui al otro extremo. Dije, no, pues este es un niño de la selva, un niño del bosque, un niño de la isla. Y entonces lo puse lo más despeinado que encontré y creo que encontré en esos caireles rastosos una manera de hacerlo. Más que caribeño, pero ciertamente sí, no es que sea especialmente caribeño, pero sí es absolutamente despeinado. Más silvestre, ¿no? Y tiene una suerte de adornos en el mismo cabello que yo en mi imaginario es como enseñanza o coincidencia de sus filias con los indios también. Uh-huh. Los niños perdidos también tienen de repente como amuletos o adornos piratas, tanto piratas como indios. Me parecía que siempre están todos conviviendo en una isla
de alguna manera culturalmente siempre deben de estar correlacionados, ¿no? Tanto por los armas y vestimentas robadas o tomadas de los piratas, caídos incluso a manos de los mismos niños perdidos, que no son, repito, ningunos niños santitos, ¿no? Como de los indios que a veces estaban bien y a veces estaban mal, claro. Y a veces solo estaban jugando y a veces sí eran, están todos en convivencia. Entonces me hacía mucha concordancia que tanto los niños como Peter Pan tuvieran pues estos elementos que a lo mejor aprendidos de estas culturas, ¿no? Sí, y además decir que quien tenga esta edición de Peter Pan con las ilustraciones de Juan Gedovius, se van a encontrar este acompañamiento de la propia historia de Matthew Barry, ¿no? En lo que hablábamos también, la sirena que está en la portada, un personaje que por ahí sigue a Wendy y que al final se dan un abrazo, claro, ¿no? Y que no necesariamente está en la historia, pero que te va llevando y te va contando y va enriqueciendo esta lectura que, si bien decíamos puede ser que no se lo prestes a tus sobrinos o a tus hijos. Yo no. Pero los puedes leer y enseñárselos de lejitos, ¿no? Que o ya se hayan lavado las manos. Consigue dos y regalas dos, uno y el otro te lo quedas. Ven cómo hace bien su chamba, Juan. Compren dos. No dije consigan dos. Yo no dije, o sea, pidan dos a los Reyes Magos. O denle uno a los niños y que se lo vayan Exacto. prestando los niños y los adultos leemos y conservamos esto. Está muy bonito. Muy bonito, Juan. Mil felicidades por el trabajo. Muchas gracias. A la hora de desarrollar tantos personajes y de tener que trazarlos, ¿se acaba adoptando a uno? ¿Hay un personaje favorito por cada libro que haces? ¿O Siempre. no te metes en ese pantano? No, siempre, sí, siempre. Quizás unos más que otros. Definitivamente yo tenía como mucha concordancia con los mismos piratas, quizás con una cuestión de aspecto. No sé, no así con Peter Pan, curiosamente. Uh-huh. Como dicen, ay, por fin tú eres Peter Pan porque no el niño interno y de todas estas cosas que les encanta decir. Digo, no, yo soy más pirata. Yo sí podría estar cazando niños perdidos y peleando con indios y toda mi vida lo he hecho. Y muy bien. Bueno, pues yo creo que sí. Ahí está. El libro se encuentra en todas partes, me imagino. Sí. Sí, está en todos lados. Pídanlo. Es la edición nueva de Alfaguara de Peter Pan de James Matthew Barry. Disfrútenlo, chequen las ilustraciones, como dice Saraí, a veces abren un paréntesis en el mismo texto y aportan una información a través del discurso de la ilustración. ¿Algo más, Saraí? Nada, que lo disfruten y después si se quieren aventurar a ver alguna de las versiones que hay. Si quieren dar pantalla, pasos para atrás viendo los Peter. A mí creo que ninguno me ha gustado en realidad. Han sido absolutamente disímbolas. ¿No? O sea, digo, es curioso que el origen haya sido, para empezar, teatro. Sí. De ahí se haya llevado al libro. De ahí fue una película muda de blanco y negro. De ahí haya saltado ya a Disney con otra versión completamente distinta. Y de ahí ha habido básicamente tres películas que no son muy fieles. No. Una es una secuela, ¿no? Que puede o no gustarte, pero ya no es o sea, es tomar al... Sí, es estirar demasiado la liga. Pues ¿no? es, digamos, tomar de pretexto al personaje, pero ya no es esa historia. Luego se hizo una historia más o menos, o cuando menos más allegada a lo que es el texto, igual con sus disonancias, pero bueno, que es tiene unas imágenes muy lindas, muy oníricas, sí. Todo es de día. Curiosamente, el libro siempre es de noche. Entonces, de entrada hay algo como que no me checa. hizo mucha resonancia. Y recientemente hubo una con Hugh Jackman, y es como una precuela que está fuera de época, fuera de sentido, fuera de tono. Todo. Es como sí. tomar otra vez como pretexto, ¿no? al personaje y con eso hacer otra cosa.
¿no? A mí, digo, no me disgusta la película, pero no es Peter Pan, Sí, no. no es una, ni por época, ni por nada. La recomendación es que pues que conozcan todas, ¿no? Sí. O sea que Claro, lea- porque no lean se el trata libro. de hacer como puristas. No, si no, 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 es no. esta, no les va a gustar No, nunca. no, la- Sí, por ahí está Descubriendo Nunca Jamás también, ¿no? Que bueno, ya es con personajes. Pero esa es como la historia, en La teoría, historia de la historia, de cómo nace el texto, ¿no? Como James Matthew Barry imagina, basado en una familia, toda esta fantasía de Peter Pan. Sí, la recomendación yo creo es justo esa, ver todas las películas y leer todos los libros alrededor de Peter Pan o del mundo o de la vida. Todo lo que se les atraviese vale la pena. Todo. No, todas son muy disfrutables, son Sí. cosas distintas. Creo que vale la pena en este caso conocer el texto original, nada más Pues por exacto, cultura elemental, exacto. por conocer lo que se hacía a principios del siglo pasado, Ujú. y finales del antepasado. Es una cosa increíble. Y bueno, ver qué tanto ha inspirado, qué tanto ha hecho. Literariamente hay muchas más propuestas que se basan en Peter Pan sin ser Peter Pan, que son muy interesantes, y vale la pena ver cómo un texto primigenio de repente, digo primigenio, o sea, de Como origen, originario, como ¿no? originario, exactamente, nos destapa tantas posibilidades, y creo que eso es la parte interesante. Muy bien. Pues ahí está la invitación para que compren este libro 2 veces, por lo menos. Y lo chequen. Saraí, ¿algo más? Nada, muchísimas gracias. Juan, mil gracias por haber venido a Gracias platicar a con ustedes, nosotros. encantado. Muchísima suerte con este libro y con los que vengan. Lo voy a leer. Mis hijos no, porque pues no. No hay. Léetelo tú Y solito. el sobrino creo que tampoco. No. Le voy a comprar otro. Le voy a comprar otra copia. Saludos a todos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Renglones luminiscentes. Puentes.ml